evaluando cómo voy yo a identificar cuál es el monto de seguro de vida que necesito. Vamos a hacer un breve ejemplo con mi persona. Si yo en este momento estoy generando unos ingresos aproximadamente de unos $800, pongamos $800 por 12 meses que trae el año, son $9,600 que yo tendría de ingresos en el año. Estos $9,600 los voy a multiplicar por el tiempo de vida en el cual yo podría trabajar. Estamos hablando que tengo 34 años. Pongamos que trabaje hasta los 65 años. Pongámosle 30 años más, ¿ya? Por 30 años es una suma de $288,000. Ese sería el seguro de vida que yo necesitaría para poder dejar amparada a mi familia en el caso de yo llegar a faltar. Es la forma más simple de poder evaluar cuánto es el seguro que uno necesita. Entonces, vamos a analizar cómo se lee una tabla de BMI con ahorro y jubilación. ¿Cuál es el objetivo de tener un seguro de vida con ahorro y jubilación? Que todas las primas que se vayan cancelando año tras año se vuelvan un ahorro que generen un interés que fluctúa entre el 7 y el 12% y que vayan a servir en mi vejez como una forma de jubilación. Por si pasa algo en mi país y pues no puedo jubilarme, ¿sí? Entonces aquí tenemos una póliza básica de $300,000. Podemos aumentarla cuando deseamos, como también podemos disminuir si se nos complica económicamente pagar la prima. Meridian International Insurance Company, BMI. Vamos a hacer en base al Standard & Poor's. Tenemos nosotros dos índices bursátiles de las cuales podemos hacer inversiones con las pólizas de BMI a ahorro, que es el Nasdaq 100 y el Standard & Poor's. En este caso vamos a hacer con el Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes a nivel mundial, donde se inyecta nuestro capital, podríamos llamarle, que es la prima que vamos a estar pagando año tras año y de donde generamos los intereses. Aquí está una póliza para Carolina Moreno, 34 años, femenino, no fumador. La condición de no fumador es fundamental al momento de emitir una póliza de vida. ¿Por qué es fundamental? Porque si yo declaro que no soy fumadora, ¿qué es lo que va a pasar? Nadie tiene comprada la vida. Si llegamos a fallecer antes de los 2 años de tener emitida la póliza, BMI va a solicitar un examen en nuestra autopsia específicamente de nuestra tráquea. El tabaco, en este caso de las personas que sí fuman, para poder eliminar la nicotina de la tráquea, tiene que haber pasado un año que yo no haya fumado para que ya no exista rastro de nicotina. Y si en la autopsia sale que hay nicotina, la póliza automáticamente se anula y no le van a pagar ni un centavo a mi familia, es decir, a mis beneficiarios, quien es por el motivo principal por el cual yo estoy contratando una póliza de vida. Entonces, si yo no fumo, es que no fumo ni socialmente, ni esporádicamente, que una fiesta, que un evento, para nada. Ya, si luego de 2 años yo quiero iniciar mi condición de fumador o experimentar, lo puedo hacer sin ningún problema porque ya he pasado los 2 años de tener la póliza de vida. Prácticamente yo puedo cambiar mis hábitos, mi estilo de vida y no afecta para nada en la condición si me pagan o no la póliza a mis beneficiarios. Aquí está una prima anual. Esta prima yo no la calculo en base a mis ingresos, no. Esto se calcula automáticamente. BMI es quien hace el valor en base a la edad que nosotros tenemos, a la condición si fumamos o no fumamos y a la protección inicial que yo estoy solicitando. En este caso le redondeé y le puse $300,000. Aquí vamos a tener una opción que es la opción B, que es el beneficio inicial que yo contrato, los $300,000 por muerte, más todo el valor que yo vaya acumulando conforme pago todos los años mis primas. ¿Cuál es la prima que me sale a pagar a mí anualmente? Aquí tengo yo un valor de 2,583.
El primer año yo no le voy a tomar en cuenta porque hay una diferencia. Porque como es una póliza legalmente legalizada en Miami, ese valor de legalización se cobra en la primera prima, es decir, en el primer pago del año que yo realizo. Son $125 que se van a sumar a la prima que me está arrojando el cotizador de 2.583. Por eso hay una diferencia. De ahí en adelante, yo voy a ver que mis 20 aportaciones, porque yo voy a hacer un ahorro por 20 años, no van a tener ninguna variación. Primer beneficio, yo tomo mi póliza a mis 34 años, en 20 años a mis 54 años yo ya me puedo estar jubilando con un seguro que no es malo y que voy a tener varios beneficios en vida. Primer beneficio, como estoy indicando, yo inicio mis 34 años con una prima anual de $2.583. No se incrementa conforme pasan los años, se mantiene. ¿Por qué? Porque BMI, una vez que me aprueba a mí la póliza a mis 34 años, me resguarda. De ahí en adelante, si es que yo contraigo una enfermedad a los 44 años, no me va a sobreprimar el valor con el cual yo inicié. Siempre se va a mantener. Es el primer beneficio que yo tengo. No me hacen un recálculo por edad que vaya avanzando. Segundo beneficio que yo tengo en otras compañías que suele suceder y nosotros también representamos, por eso tenemos conocimiento, claro, es que ¿qué sucede si yo un año no llego a tener la posibilidad de pagar mi prima anual? Pues ese año no voy a perder todo lo que yo haya pagado. Pongamos el ejemplo que en el año 10, a mis 44 años, me quedé sin trabajo, tuve una complicación económica y pues no pude pagar en ese lapso de tiempo los 2.583. ¿Qué va a suceder? Mi póliza ese año va a entrar en periodo de gracia los primeros 2 meses. ¿Qué sucede en esos primeros 2 meses? Mi póliza está impaga, pero si yo llego a fallecer, mis familiares, los que tienen conocimiento de esta póliza, deben igualarse en esas dos cuotas y cobrar en ese momento los $319.725 que yo tengo en el beneficio por muerte, que son los $300.000, más el valor que yo venía acumulando, es decir, el valor de ahorro. Ya vamos a comprender cómo se lee toda esta tabla para que podamos de esa forma comprender perfectamente cómo es que mi dinero va a ir generándome un ahorro para jubilarme. Es la primera forma de la cual nosotros tenemos un beneficio que no te da otra compañía. ¿Qué sucede pasado los 2 meses que ya pasa el periodo de gracia? Nosotros tenemos una crisis económica que se alargó 6 meses, el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo en esos 6 meses mi póliza va a entrar en un estado de suspensión. ¿Qué va a suceder? Que si yo llego a fallecer, pues ahí sí yo no tendría el dinero para mis beneficiarios. Pero si yo no llego a fallecer y me puedo igualar en mi póliza, me igualo los 6 meses que estoy atrasada y reactivo mi póliza. ¿Por cuánto tiempo yo puedo mantener mi póliza en estado de suspensión? Mucha atención porque ninguna otra compañía le da ese tiempo. Son 5 años que yo puedo tener mi póliza inactiva y no perder los 10 años que había pagado esta póliza. Hasta 5 años cualquier persona se puede recuperar económicamente e igualarse y seguir manteniendo una póliza que contrataste a los 34 años. No te hacen un recálculo a los 40 y pongámosle que fueron 2 años, a los 47 años. A esa edad, ¿cuánto te saldría la prima? Porque por una persona de 34 años pagas 2.583, una póliza de $300.000. Una persona de 47 años no va a pagar ese mismo valor. Obviamente se va a incrementar porque es una persona con mayor edad que tiene un riesgo de siniestralidad más alto.
Esos beneficios son los primeros que hay que rescatar. Segunda parte. Nosotros aquí ya vamos a comenzar a leer la póliza. ¿Por qué? Porque del valor en efectivo, si yo no tuve para pagar ese año, a mis 44 años, yo no tuve para pagar 2.583, yo puedo de mi mismo valor en efectivo, una vez que yo tengo valores en efectivo, solicitar a BMI que se descuente 2.583 y se renueve ese año mi póliza. Me van a, de los $13.383, restar 2.583 y mantengo mi póliza activa. Puedo aquí tranquilamente pagar hasta unos 2 años. El objetivo es que ese año lo cancele de mi valor en efectivo y no reste, porque obviamente entre menos capital tengo, menos interés voy a ganar. Y el siguiente año, viendo cómo va la situación, puedo hacer lo mismo, como ya puedo tranquilamente cancelar mi prima normal y continuar con mi póliza. Estos son los primeros beneficios que yo tengo. Ahora, vamos a leer la tabla. El año final son los años de aporte. ¿Hasta cuándo yo voy a aportar? Solamente por 20 años. De ahí en adelante yo no vuelvo a hacer un aporte nunca más, pero mi dinero, sin embargo, sigue creciendo. ¿Por qué? Ya vamos a explicarlo más adelante. Aquí en edad es la edad a la cual yo comienzo, a mis 34 años. Entonces, yo en 20 años de aporte, a mis 54 años, yo prácticamente ya estoy jubilada, porque aquí no me exige que tenga un límite de edad, no me exige que yo tenga un tiempo en este caso, si estoy sana o no, para poderme cancelar mis valores en valor efectivo. Valor acumulado es otro valor que resguarda la compañía, ya lo vamos a revisar. La prima anual, el primer año, como ya indiqué, son los $125 adicionales que se cancela por lo que es la legalización del contrato en BMI Miami, Florida. De ahí en adelante yo cancelo mis primas anuales. Esta prima el primer año se cancela un solo pago. Del segundo año en adelante tengo las 4 formas de cancelar: anual, semestral, trimestral y mensual. Yo puedo dejar registrando mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, y me van a debitar conforme yo lo haya renovado, sea cualquiera de las 4 formas de pago. Ahora, vamos a revisar el valor acumulado, el valor efectivo y el beneficio por muerte. Aquí tenemos 3 espacios. Nos vamos a enfocar a la variación de los últimos 20 años. Cómo se ha ido comportando BMI los últimos 20 años a nivel general en el Standard & Poor's. El valor acumulado versus el valor efectivo va a variar un poco los primeros 14 años. En el año 15 vemos que se igualan estos valores. ¿Por qué razón? Toda póliza internacional, toda póliza de vida, de inversiones, llegan a su madurez a partir del año 15 en adelante. Entonces, no es una cuenta de ahorros, por ello no voy a tener valores de efectivo los primeros años, porque BMI va a resguardar ese dinero en la parte administrativa por si a mí me llega a suceder algo, le entregan a mis beneficiarios el valor que yo había contratado inicialmente, $300,000, más todo lo que se haya acumulado restando los gastos administrativos. De ahí hay otro beneficio más adelante, que yo puedo pedir en vida el 50% de estos $300,000. Entonces, hemos visto, primer beneficio, se mantiene la prima a la edad que yo contraté y no va aumentando conforme va aumentando mi edad. Segundo beneficio, que yo mantengo mi póliza hasta 2 meses sin paga, y si llego a fallecer la reactivo y cobran mis beneficiarios, que no me da otra compañía. Tercer beneficio, yo puedo mantener mi póliza inactiva hasta 5 años y no pierdo todos los años que he pagado anteriormente. Cuarto beneficio, yo puedo pagar desde mi mismo valor efectivo la renovación, es decir, la prima de ese año que yo no tengo para pagar. Quinto beneficio,
Vamos aquí a revisar el beneficio del 50% por enfermedad terminal. ¿Cuál es ese beneficio del 50%? Lleguemos a poner que en el segundo año, a mis 36 años, yo llego a tener una enfermedad degenerativa catastrófica o me llegan a desahuciar y un médico me indica que yo tengo un tiempo de vida a 1 año, a 1 año y medio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo con ese certificado médico, yo respaldo a BMI que tengo un tiempo de vida menor a 18 meses y que necesito el 50% de mi póliza para hacer lo que yo desee. Es para cumplir mi último deseo. Si yo quiero hacer el viaje de mi vida, si yo quiero ver otras opiniones médicas, si yo quiero dejar pagando deudas que no tengan seguro de desgravamen, pues lo puedo realizar sin ningún problema porque BMI no me va a limitar en que yo tengo que gastar ese 50%, que son $150,000. ¿Qué sucede cuando yo ya llego a fallecer? Le dan el otro 50% más el valor que tenga en ese momento en valor acumulado a mis beneficiarios. ¿Qué sucede si pasados los 18 meses yo no llego a fallecer porque dando gracias a Dios tuve el milagro de poder continuar? No pasa nada. La póliza se mantiene tal cual como inició, menos $150,000. Eso es todo. Entonces, nosotros aquí vamos a revisar la tabla pasado los 20 años de aporte, porque es el beneficio de jubilación. Vamos a hablar de un sexto beneficio que es el de jubilación. Yo voy a dejar mi dinero, no lo voy a sacar. Le voy a hacer el ejemplo como que me estuviera jubilando en Ecuador a mis 65 años. Me olvidé de volver a aportar porque ya no necesito cumplir con más aportaciones y yo a los 65 años voy a tener un ahorro de $185,847. Ojo, este cálculo está basado en el mínimo, en el 7%. Recordemos que tenemos un interés compuesto que fluctúa del 7 al 12%. ¿Por qué crece mucho más mi dinero luego del año 20? Porque BMI me va a dar a mí un 1.5% adicional por haber ahorrado durante 20 años. Aquí tenemos en la página 5 la ilustración que estamos revisando, que tenemos una tasa de interés adicional del 1.5% a partir del año 20. Esto es como premio por haber ahorrado durante 20 años. Entonces, si yo quiero, saco anualidades. Si yo quiero, saco pasando 2 años, porque BMI no me va a depositar a mí todos los meses. ¿Cómo es la forma que yo voy a solicitar? Voy a hacer un retiro anualizado y yo divido ese dinero en mis 12 meses cuánto yo necesito. Pongamos el ejemplo que yo necesite $2,000 mensualmente para poder continuar mi estilo de vida. Pagar mi seguro médico, pagar mis gastos normales de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo resto, aquí voy a mostrar la calculadora, yo resto, vamos, 185,847. Si yo saco $2,000 mensualmente serían $24,000 menos $24,000 que queda $161,847 en la cuenta. Ese año, ese dinero va a seguir creciendo y va a seguir generándome a mí intereses. ¿Cuál es la forma en la cual yo puedo pedir este dinero? De dos. Una, vía transferencia, o segunda, un cheque certificado a mi nombre. Aquí va otro beneficio adicional. Yo lo contrato hoy, estamos hablando noviembre 2025 en Ecuador. De aquí en un año, noviembre 2026,
me voy del país y estoy residiendo en España, en Estados Unidos, en Londres, en otro país, BMI me va a enviar al país donde yo esté en ese momento viviendo el cheque a mi nombre porque es el beneficio de tener una póliza internacional. No te va a condicionar ni te va a cambiar alguna política por haber cambiado tu lugar de residencia. ¿Hasta qué fecha me va a mí a cubrir esta póliza? Voy a continuar 99 años, sigo continuando y tengo aquí hasta los 110 años. Entonces aquí es una pregunta muy importante. Vamos a un beneficio adicional. Este sería el séptimo, que significa que es una póliza vitalicia. No es que yo cumplo 85 años, 75 años y dejo de tener el beneficio. Es un beneficio de contratar pólizas internacionales, individuales y no pertenecer a un corporativo, que generalmente pasas una edad y ya no puedes continuar en un corporativo. ¿Por qué? Hoy en día nadie vive hasta los pasados 100 años, casi nadie vive. Ni siquiera llegamos muchas veces a los 85 o 90 años. Entonces, se vuelve una póliza vitalicia, porque lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte. Entonces, estamos 100% seguros de que nuestros beneficiarios van a cobrar, en este caso, la póliza que estamos dejando. Es aquí la diferencia de nuestro país versus los países europeos que tienen mayor abundancia. ¿Por qué? Porque ellos resguardan a su familia y toda vez que una persona fallece, le dejan a sus beneficiarios, a quienes les interesa continúen su estilo de vida, un valor que les aporte si tienen deudas, si tienen alguna complicación, les respalde para que puedan continuar. Entonces, ¿qué sucede si yo llegaría a fallecer a mis 65 años mismo? Le hubieran entregado a mi familia el valor que yo tenía acumulado, más los $300,000 que contraté cuando yo tenía 34 años. Es decir, $485,847. No le entregan solo $300,000, le entregan el valor contratado más todo el valor que se ha acumulado durante ese tiempo. Regresamos un poco a la parte de arriba y vamos a revisar el interés mínimo garantizado. ¿Qué sucede si llegamos a tener una catástrofe financiera a nivel mundial y todo colapsa? BMI tiene detrás de la compañía empresas reaseguradoras con moneda mucho más fuerte que el dólar, quienes son las que nos va a garantizar a nosotros como clientes nuestra póliza más nuestro ahorro. Entonces, ¿cuánto vamos nosotros, a pesar de tener ese año en pérdida, en caída, en catástrofe? Vamos a tener el 1% garantizado. Esta póliza está en base al 1% garantizado durante todos estos años. Vamos a hacer ahora una breve suma resta de solo los 20 años, cuánto yo voy a sacar de mi bolsillo y cuánto BMI a mí me va a pagar. Si yo multiplico $2,583 por 20 años, que es todo el tiempo que yo voy a aportar, no más, no menos, son $51,660. ¿Cuánto yo tengo en mi año 20 en valor acumulado? Menos $85,676. Es decir, yo he tenido en intereses ganado en esos 20 años $34,016. Dividamos por 20 igual. Un promedio de $1,700 en intereses cada año. ¿Qué banco te paga en tu país ese monto de interés en un año? Con una inversión de $1,583. Es la pregunta que debemos realizarnos, tomando en cuenta que no es una cuenta de ahorros, sino una póliza de vida que como plus tiene un ahorro programado a futuro. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el cálculo para poder ahorrar para la universidad de mis hijos? Si yo tengo hijos adultos, hijos mayores, lamentablemente esta póliza
llegó muy tarde. Pero si yo tengo hijos pequeños, ¿qué es lo que yo puedo hacer de una forma más inteligente para que ellos puedan tener garantizados sus gastos universitarios y con un buen interés? Esta misma póliza, sin $300,000, porque ellos no tienen a quién cubrir, sino el interés en ellos es que su dinero crezca. Yo voy a aportar $60 mensuales y me voy a olvidar. Voy a decir, ese es el valor que yo voy a ahorrar todos los meses para la universidad de mis hijos. Con $60 diarios yo puedo sacar una póliza de ahorro para mis hijos. Una vez que mamá o papá tenga una póliza de vida, yo puedo sacar pólizas de ahorro para mis hijos desde un año en adelante. Entonces, al lapso de 21 años, ya tranquilamente ellos pueden sacar, si tienen alguna carrera importante que quieran seguir, algún negocio que quieran emprender, pueden tener tranquilamente unos 30, $40,000 ya con intereses para que puedan ellos iniciar su vida. Puede ser empresarial, puede ser un posgrado, un masterado o la universidad. Es la forma más inteligente de sacar el ahorro para la universidad de nuestros hijos. Y si ya están grandes, enseñarles la cultura de ahorro, que lamentablemente en Latinoamérica no es una costumbre de tener ese incentivo de ahorro. Más bien gastamos más de lo que ganamos. Entonces, de los principales beneficios que yo tengo con esta póliza son esos. Ahora, ¿cuáles otros beneficios yo tengo aparte? ¿Qué sucede si yo quiero, a mis 65 años yo tenía $185,000, ¿verdad? Yo quiero adelantar ese monto. Sí lo puedo hacer. Pongamos que yo en el año 5 tengo un dinero que me cae extra porque tuve la venta de una casa, un terreno, unas buenas utilidades y quiero inyectar capital a BMI, unos $5,000 adicionales. Yo puedo hacer esa inyección en la renovación. Al momento que yo tenga la renovación de mi póliza, yo puedo pagar mis $2,583, que es la prima, más $5,000 como inyección al capital y que crezca este dinero, que yo puedo prepagar unos 5 años, en el año 5, en el año 6, cuando yo guste. Hay que hacerlo de manera inteligente porque tampoco no es una póliza de inversiones netamente. Entonces, hay ciertas restricciones por el lavado de activos. Por ello es muy importante, antes de tomar una póliza, tener una buena asesoría, porque hay que hacer unos cálculos para ver hasta qué monto yo puedo inyectar capital y BMI no me condicione, y cuántas veces yo durante todo el tiempo de mi vigencia de los 20 años de aportaciones yo puedo hacer inyecciones de capital. Eso lo podemos hacer en una reunión personalizada en base a ingresos y egresos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de muerte que yo voy a tener cobertura desde el primer día de emisión de la póliza? Desde el día 1 de yo tener aprobada mi póliza, yo voy a tener cobertura por los principales dos fallecimientos: muerte natural y muerte accidental. Muerte natural, obviamente me dio un infarto, morí y se acabó. Le van a entregar a mi familiar, aunque haya sido al mes de haber sido contratada la póliza, $300,000, no en proporcional, no una parte, le van a entregar la totalidad, $300,000. Es por ello tan importante que la primera anualidad, el primer año de la prima, yo pague el año completo. ¿Cuáles son los dos tipos de muerte y el segundo tipo de muerte accidental? Que yo salí a la calle, fui al cajero automático, me intentaron robar, me asaltaron, me mataron. Esa es una muerte accidental. Eso, muerte accidental y muerte natural, se cubre desde el primer día de tener aprobada la póliza. Tener aprobada la póliza no significa el primer día que yo hice los documentos, sino que a veces suele suceder unos 2 o 3 días que tarda BMI en aprobar la póliza. Todo depende de la condición de la persona, de cómo se llenen los documentos. ¿Cuáles son los otros dos tipos de muerte que yo voy a tener cobertura? Pasado los 2 años que yo tengo la póliza, van a ser suicidio y asesinato. Con eso se cubren los 4 tipos de muertes de una persona. Suicidio, que obviamente tú mismo te mates,
y asesinato que exista un parte policial donde indique que te mandaron a asesinar por ajustes de cuenta, por deudas,